La palabra del Señor dice así: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Diga conmigo: lejos de la presencia de Jehová. Mateo 12:38. Respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Diga conmigo: Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cómo se llama el lema del culto de caballeros? Levántate y predica. Predica, y si es necesario, usa palabras. Se lo voy a repetir. Predica, y si es necesario, usa palabras. A veces queremos predicar, queremos agarrar un micrófono, o queremos hablarle a alguien, queremos evangelizar a alguien, y hay una desesperación por hablarle de Cristo a alguien. Pero la mejor predicación es la que usted predica con sus acciones, con sus ejemplos. Cuando su compañero de trabajo, cuando su amigo, cuando su esposo, cuando su esposa dice: yo no sé qué le pasó a este hombre, pero algo sucedió. ¿Y sabe qué? Por lo general las personas, cuando ven en usted frutos y ven en usted algo diferente, esas personas se acercan a usted para que le diga: ¿qué pasó con usted? O sea, ¿a dónde anduvo? ¿A dónde fue? ¿Qué sucedió en su vida? Pero usted no usó palabras, hermano. Y hay otro tipo de personas que van y hablan y evangelizan, pero nadie les cree, porque su testimonio es contrario, y dicen una cosa pero hacen otra. Entonces es importante predicar, hermano, pero antes de usar palabras, prediquemos con el ejemplo, prediquemos con las acciones, prediquemos con el fruto. ¿Quiere conocer usted un verdadero cristiano? Busque el fruto. Muchas personas usted puede verlas en la iglesia y puede decir: él es cristiano, y puede tener 5 o 10 años de cristiano, pero vaya y mire el fruto, y ahí se va a dar cuenta si a la par suya tiene un cristiano o si solo una persona que dice ser cristiano. En aquel día, dice su palabra, muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y mire lo que dice después: no los conozco. No hay nada más triste que Dios no lo conozca. Y nosotros deberíamos de procurar ser conocidos por Dios, y no solo por Dios, hermano. Cuando usted es conocido por Dios, también es conocido por las tinieblas. Y no es porque usted sea grande y poderoso, sino es porque lo grande y poderoso está dentro de usted. Es porque tenemos un Dios grande y poderoso, es porque su espíritu es grande y poderoso, y por eso su palabra dice: no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Diga conmigo: con su Santo Espíritu. Algo interesante, hermano, que el libro de Jonás no habla de Jonás. Usted dirá: ¿cómo es que el libro de Jonás no habla de Jonás? El libro de Jonás fue escrito para que nosotros entendiéramos que habla de Dios, no tanto de Jonás. No es tanto de lo bueno que hizo Jonás, sino lo misericordioso que es Dios, y lo que Dios
puede hacer con una persona como Jonás. Diga conmigo, yo soy similar a Jonás. Ahora mire, lo voy a leer otra vez y yo quiero que me ponga atención y vamos a hacer un enfoque en esto. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Diga conmigo, a Jonás. Entonces diga, a mí. Por cierto, hablando de nombres, se me había olvidado. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo. Póngase de pie. ¿Quién es Juan Pablo? Bienvenido. ¿Cómo le decimos los caballeros? Le vamos a dar la bienvenida también a Edgar. Póngase de pie, Edgar. ¿Cómo le decimos los caballeros? Sea bienvenido Juan Pablo, sea bienvenido Edgar. Esta casa es su casa. Y aquí hay un montón de hombres medio locos, pero estamos tratando de hacer una familia. ¿Cierro su nombre? Eduardo. Póngase de pie, Eduardo. ¿Cómo le dicen los hombres? Sea bienvenido Eduardo, Juan Pablo y Edgar. Es un placer que estén con nosotros. Estamos muy alegres. Amén. ¿Sabe que somos bastantes hombres, hermano? Gloria a Dios. Y si Jesús hizo tantas cosas con 12, ¿se imagina qué podemos hacer nosotros con todo esto? Y le voy a decir algo. Por lo general las iglesias están llenas de mujeres y de ancianos. Por lo general. Pero en Adonai tenemos un montón de hombres, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y antes de continuar con la prédica, yo le voy a decir algo. Yo he entendido dos cosas. El hombre tiene dos funciones que debe desempeñar. Y una de esas funciones es ser rey. Diga conmigo, rey. Y otra de esas funciones es sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Ahora le voy a explicar. Cuando la Biblia dice que usted, diga conmigo, yo soy rey, es porque Dios al hombre le dio la capacidad de gobernar las cosas materiales. Pero cuando entendemos que el hombre es sacerdote es porque Dios también le dio la capacidad al hombre de gobernar las cosas espirituales. Entonces usted es rey, diga conmigo, soy rey y soy sacerdote. Ahora el problema de muchos de nosotros, hermanos, es que no lo hemos entendido. Y cuando yo no entiendo quién soy, yo no ejerzo mi función. La palabra del Señor dice, mientras el heredero es hijo, en nada difiere del esclavo. Se lo repito. Mientras el heredero es hijo, en nada difiere del esclavo. ¿Qué significa? Que mientras usted no tenga una identidad, usted puede seguir actuando como esclavo. Mientras a usted no le sea revelada su identidad, usted se va a seguir comportando no como un hijo de Dios, no como un rey y no como un sacerdote. Y cualquier persona que venga y le diga otra cosa que usted vale o que usted es, usted se la va a creer. Pero cuando usted entiende y comprende que usted no es cualquier cosa y que usted no vale cualquier cosa, que usted vale la sangre preciosa del Cordero de Dios y que usted es un hijo de Dios, usted no le va a hacer caso a lo que otras personas digan, sino usted le va a hacer caso a lo que la palabra de Dios diga, lo que Dios dijo que usted era. Nadie está aquí. ¿Cuánto creen esa palabra? Yo entiendo cómo es un hombre, hermano. Okay. Los hombres no somos mucho de emoción y las mujeres son así, amén. Ahora mire cómo es esto, hermano. Vamos a leer. Dice Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Muchas de las personas, yo creo que usted, si está aquí, lo que estamos haciendo es buscando de Dios, amén. Y nosotros buscamos la presencia de Dios, ¿sí o no? Pero Jonás nos muestra otra cosa. Jonás, en vez de entrar a la presencia del Señor, en vez de buscar a la presencia del Señor, dice que él huyó. Y el detalle, hermano, es que nosotros no somos muy diferentes que Jonás.
Y usted me va a decir, no, pero yo estoy aquí. Sí, pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Que a veces nosotros nos hemos pasado toda la vida huyendo de la presencia de Dios. Y nos hemos pasado toda la vida alejándonos de Dios. Y vino Jonás. Y cuando le dieron la palabra, Nínive, hermano, estaba al oriente. Pero vino él y descendió a Jope, dice la Biblia. Y después de Jope agarró un barco, pagó el boleto. Y ese barco iba a Tarsis. Tarsis estaba en el occidente. Entonces Nínive estaba al oriente y Tarsis al occidente. ¿Qué significa? Que Jonás iba en sentido contrario, hermano. Jonás no iba cerca de Nínive. Jonás quería irse lejos de Nínive y lejos de la presencia del Señor. Ahora, algo importante, hermano, que nosotros debemos entender. Satanás siempre va a tener un barco listo cuando usted quiera huir de la presencia del Señor. Satanás siempre va a tener un barco con todo para que usted se suba y para que usted se monte a ese barco y llevarlo lejos de la presencia del Señor. El precio, hermano, hubo un precio que pagó Jonás, pagó el boleto, dice la Biblia, para subirse a ese barco. El boleto y el precio más caro que uno puede pagar es un precio para pagar un viaje de un barco que me aleje de Dios. El problema es que a veces nosotros lo hacemos, hermano. A veces nosotros con nuestras acciones y con nuestras actitudes pagamos incluso el precio para subirnos a ese barco. Y aquí está otra clave, hermano. Cuando habla de Tarsis, Tarsis no era cualquier ciudad. Tarsis era una ciudad próspera, una ciudad de abundancia. Tarsis era un lugar de comercio. Tarsis era donde uno podía hacer negocios. Tarsis era donde uno podía desarrollarse, donde uno podía hacer dinero. Tarsis puede ser como una de las buenas ciudades de Estados Unidos. Tarsis sería como un lugar donde uno puede hacer mucho overtime. Tarsis es un lugar donde usted puede hacer trabajos extras. Tarsis es como un lugar donde usted ya hizo sus 8 horas, hermano, sus 10 horas, pero usted todavía tiene un trabajo extra bien pagado, dicen. Tarsis es como un lugar, hermano, donde usted pone su compañía, pero no es suficiente 10 horas y usted trabaja 14, 16 horas. Pero el problema es que Tarsis está lejos de Nínive. El problema es que Tarsis está lejos de la presencia del Señor. El problema es que Tarsis, para llegar a Tarsis yo tengo que agarrar un barco que es un barco que no me dirige hacia donde está mi llamado, que no me dirige hacia donde está mi propósito, que no me dirige a donde está la presencia del Señor. Y eso pasó con Jonás. Pero yo quiero que me ayude a seguir leyendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Diga conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Ahora mire que es lo bonito, hermano. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Ahora miren. Entonces Jonás dijo, yo no quiero cumplir mi llamado, yo no quiero obedecer la voz de Dios, yo me voy a ir para Tarsis. Pero él pensó que él podía huir de la presencia del Señor. El salmista dijo, ¿a dónde oiré de tu espíritu? O sea, no hay lugar, hermano, donde usted se puede esconder. No hay lugar donde usted puede huir. Y usted puede pensar que está huyendo de la presencia del Señor, pero a donde usted se meta, ahí lo va a ir a buscar el Señor. Y eso pasó con Jonás. Y entonces el Señor levantó una tempestad, hermano.
Y ahora mire qué es lo que nos pasa a nosotros como hombres. La mayoría del hombre le gusta tener el control. A usted le gusta tener el control de su casa, a usted le gusta tener el control de su trabajo, a usted le gusta tener el control de su familia, a usted le gusta el control de todo lo que hace. Y a usted no le gusta estar en descontrol. A usted no le gusta perder el control, ¿sí o no? Es una naturaleza del hombre, hermano. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos en esa nave. Nosotros sentimos que tenemos el control, que vamos navegando y lo vamos haciendo bien. Y tal vez muchos de nosotros tenemos la experiencia de andar en alta mar. ¿Me sigue la historia? Tenemos la experiencia de manejar en el mar, tenemos la experiencia de manejar la nave. Pero viene el Señor y dijo: el Señor tenía otros planes. Y viene el Señor y levanta una tempestad. A veces nosotros, hermanos, tenemos tempestades en nuestra vida, pero nosotros no sabemos por qué. ¿De dónde viene esta tempestad? ¿Por qué viene esta tempestad? Pero no nos damos cuenta, hermano, que es Dios hablándonos. Dios hablándonos a través de cada proceso. Dios hablándonos a través de cada circunstancia. Dios diciéndonos: hey, yo te escogí, yo te llamé, yo te hablé. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde estás navegando? ¿Qué rumbo está tomando tu vida? Aparentemente estás seguro, pero ¿sabe qué? La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y entonces el Señor entendió la condición de Jonás y dijo: voy a levantar una tempestad similar a la tempestad en donde los discípulos estaban y tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: Maestro, despiértate, que nos hundimos. Y había una gran tempestad y tenían miedo, aunque estaban con el Maestro, aunque ya lo habían visto hacer milagros, pero tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene la costumbre de confiar en sus propias fuerzas. Tiene la costumbre de creer que uno está en control y que uno puede seguir teniendo el control. Y el Señor viene a derribar eso, hermano. Y el Señor levanta una tempestad para que se estremezca su nave y para que entienda que quien está en control, quien tiene que estar en control es Dios, no usted. A veces, hermano, cuando uno lo analiza, uno se da cuenta que es la condición de muchos de nosotros. Y resulta que todas las personas que estaban alrededor, todas las personas que estaban en la nave, sentían miedo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Y cada uno de ellos tenía sus dioses. Y dijeron: ok, entonces algo hizo a enojar a uno de estos dioses. Identifiquemos cuál es el problema, quién de nosotros. Y empezaron a orar cada uno a sus dioses para que tuviera misericordia de ellos, para que no se rompiera la nave y fueran a dar a lo profundo del mar. Y empezaron a querer indagar y a preguntar cuál había sido el problema, quién estaba provocando todo este daño. Dice la Biblia que tiraron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y es sorprendente, hermano, cómo hasta un método pagano, hasta un método que no es correctamente visto por muchas personas, puede ser usado para que Dios muestre cuál es el problema. Y se dieron cuenta que el problema era Jonás. Y mire aquí, hermano, cuando se dan cuenta que es Jonás, empiezan a buscar a Jonás. ¿Dónde está Jonás? Jonás no estaba parado ahí a la par de ellos. Jonás se había ido a meter a lo más profundo de la nave. ¿Y sabe qué? Jonás estaba dormido. Muchas veces nosotros estamos dormidos. Muchas veces Dios nos está estremeciendo la nave y nosotros estamos dormidos. Muchas veces la nave está a punto de romperse y nosotros seguimos dormidos. Y lo fueron a despertar y le dijeron: Jonás, Jonás, ¿cuál es el problema? Despiértate, dormilón, así dice la Biblia. Despiértate, despiértate.
Y ahí entendieron que él había dicho que él estaba escapando de su Dios. Y ahora mire, hermano, el mayor de los problemas. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Jonás solo tenía que decirles, ok, ¿quieren que esta tempestad pare? Regresemos a Jope, yo voy a ir a Nínive. Eso hubiera hecho una persona normal. Vamos para Tarsis. El problema que tenemos es que vamos para Tarsis. Regresémonos, devolvámonos el camino, cambiemos de ruta y esto se va a acabar. Pero adivinen qué hizo Jonás, hermano. Jonás dijo, ¿saben qué? Tírenme al mar. Jonás estaba dispuesto a morirse. Jonás estaba dispuesto a morirse antes que hacer la voluntad de Dios, antes que cumplir su llamado, antes que cumplir su propósito, antes que obedecer la voz de Dios. Estaba dispuesto a morirse. El problema es que a veces nosotros, hermano, estamos dispuestos incluso a morirnos antes de obedecer la voz de Dios, antes de hacer la voluntad de Dios, antes de cumplir el propósito. Dios mío. Y le dijeron, ¿sabe qué? Láncenme al mar. Láncenme al mar. Entonces los miembros de la tripulación tuvieron miedo, hermano, y dijeron, nosotros no queremos problemas con este Dios que levantó toda esta tempestad. Fueron más sabios ellos, hermano, que le oraban y le rezaban a otros dioses, no queriendo estar en problemas con un Dios. Y le dijeron, bueno, lo vamos a lanzar, pero ya, tú encárgate. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y más adelante dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos, hermano. Nosotros queremos tener el control, nosotros queremos manejar nuestra nave. Y hay muchas cosas, hermano, que se están moviendo y que no están bien. Y hay tempestades que se están levantando. Pero nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios, queremos controlar nuestra nave. Queremos controlar nuestra nave, pero cuando Dios está en control, no importa lo que usted haga, hermano. Primero se rompe la nave, pero usted no va a poder cambiar esa situación. Y a veces eso es lo que nosotros no entendemos, hermano, que esto del llamado de Dios y esto, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios nos va a orillar, Dios nos va a perseguir, Dios nos va a hablar y usted no va a estar tranquilo. Dios lo va a sacar de su comodidad, porque a veces nosotros nos acomodamos y Dios nos va a sacar de esa comodidad, porque Jonás estaba cómodo durmiendo, pero lo fueron a despertar. Y ahora mire, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Imagínense la oración de ellos. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora mire, dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Digo conmigo, pero Jehová tenía otros planes. Entonces a veces nosotros hacemos planes, hermano. A veces nosotros tomamos decisiones y por lo general son decisiones equivocadas y erróneas. Pero Jehová tiene otros planes. Cuando Jehová tiene otros planes, hermano, Jonás, cuando lo tiraron al mar, ¿sabe qué pensaba Jonás? Aquí se acabó todo. Como dice por ahí un dicho mal dicho, dice, muerto el perro. Entonces él dijo, si yo me muero aquí se acaba todo. Jonás se quería morir. Cuando quiso que lo tiraran al mar, lo que quería era morirse. Pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová tenía otros planes.
A veces nosotros cometemos errores y tomamos decisiones malas, pero diga, pero Jehová tenía otros planes. A veces nosotros no entendemos lo que está pasando, pero diga conmigo, pero Jehová tiene otros planes. A veces sufrimos y no entendemos el sufrimiento, pero diga conmigo, pero Jehová tenía otros planes. A veces las cosas no salen mal, a veces las cosas, por mucho que queramos hacerlas bien, no salen bien, pero diga conmigo, pero Jehová tenía otros planes. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es un siervo de Dios, usted se ha equivocado, usted ha cometido errores, pero diga conmigo, pero Jehová tiene otros planes. Y la palabra del Señor dice que sus planes son mejores que los míos, que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. ¿Qué planes de bien y de paz tiene para mí? Ahora mira, hermano, capítulo 2. Es que a veces hay un tipo de hombre, hermano, que solo así entiende. Con el capítulo 2 lo vamos a leer. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Ahora sí oró. Él no quería orar. Él estaba huyendo de la presencia del Señor. Él pagó su boleto a Tarsis. Él estaba dormido. Él se quería morir. Pero en el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde, hermano? Entonces hay un tipo de hombre, hermano, que ora a Jehová hasta que se lo tragó el pez, hasta que está dentro de las entrañas, hasta que tocó fondo, hasta que está metido en problemas, hasta que no puede salir, hasta que entendió que se le acabaron las fuerzas, hasta que entendió que perdió el control, hasta que entendió que esa situación se le salió de las manos. Entonces entendió Jonás. Y mire lo que dice Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. No sé si usted se identifica con alguna de estas frases. Me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, Jehová, diga conmigo, mas tú, Jehová, sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, diga conmigo, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, diga conmigo, pagaré lo que prometí. ¿Le ha prometido algo al Señor? ¿Se ha fijado que el ser humano, cuando se encuentra en situaciones difíciles, le habla al Señor y le pide al Señor y le promete al Señor? Cuando viene en camino, usted le dice, Señor, permíteme pasar, y cuando llegue yo te voy a servir. Dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora mire, hermano, usted va a ser procesado como usted quiera ser procesado, a la buena o a la mala. Tome su decisión. Pero de que va a ser procesado, va a ser procesado. Pero cuando Dios está en nuestra vida, hermano, cuando Dios está en el asunto, Él va a levantar la tempestad. Él nos va a romper la nave. Y Él nos va a hacer entender. Allá de nosotros entendemos. Pero Jonás entendió, capítulo 3.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermano, ¿qué hizo Jonás? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermano, es mejor por las buenas, ¿sí o no? Ya la segunda vez sí fue Jonás. Pero algo había cambiado en Jonás. Algo entendió Jonás que no había entendido antes. El Señor lo que quiere que aprendamos a través de esta palabra es que tenemos que cambiar de rumbo. ¿Sabe que el concepto de arrepentimiento es cambiar de rumbo? El arrepentimiento es: yo estoy en mi nave, yo tengo todo lo que necesito en mi nave, yo lo preparé, tengo mi familia en mi nave, mi dinero en mi nave, yo tengo todo en mi nave y voy más navegando por donde yo quiero. Pero lo más seguro, hermano, es que yo vaya navegando en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios. Cambiar de rumbo es girar la nave. Es, si antes iba al occidente, ahora ir para el oriente. ¿Sabe cuál es el problema con el arrepentimiento? Que a veces nosotros estamos en la nave equivocada. Nosotros agarramos la nave que nos separa de Dios, en vez de agarrar la nave que nos acerca a Dios. En ese concepto, nosotros tenemos que bajarnos de esa nave, hermano. Nosotros tenemos que entender: esa nave no me dirige a Dios, sino que me aleja de Dios. Me voy a bajar de esta nave y voy a agarrar la nave que me lleva a Jope. No la nave que me lleva a Tarsis, la nave que me lleva a Jope. El arrepentimiento no solo es un cambio de mente, sino es un cambio de acciones. Yo tengo que tomar acciones. El arrepentimiento es: yo primero entiendo que estoy mal, que voy en la dirección equivocada. Y ahora que entiendo que voy en la dirección equivocada, entonces me bajo de mi nave y agarro la nave correcta. Entonces no es solo darme cuenta de mi error, no es solo darme cuenta de mis fallas, sino es tomar acción y agarrar la nave que me va a dirigir a mi llamado, a mi propósito y a desarrollar lo que Dios tiene conmigo en esta tierra. Capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es estar muerto que la vida. Ahora usted puede decir: entonces, ¿qué pasó con el profeta? ¿Por qué está diciendo esto? Para que usted tenga el contexto, hermano. La ciudad de Nínive era una ciudad mala. Diga conmigo: mala. Eran enemigos de Israel. Jonás lo sabía, Jonás lo conocía. La ciudad de Nínive era una de las ciudades principales de un imperio que se llamaba el imperio asirio. Y eran malos, hermano. Eran sanguinarios, eran crueles. Tenían mala fama de agarrar a los prisioneros, hermano, y torturarlos de una forma tan horrible. Eso lo sabía Jonás. En la cabeza de Jonás no cabía que Dios los perdonara. No cabía que mandara a alguien para que se arrepintiera. Es más, cuando Jonás va y predica y se retira de la ciudad, lo que quería era ver cómo descendía fuego y los quemaba. Porque Jonás no quería que se arrepintiera. Jonás quería que descendiera fuego y los consumiera. Porque eran malos. Porque les gustaba el pecado. Porque eran lo peor, eran enemigos de Israel. Pero no contaba Jonás con la misericordia de Dios.
Entonces viene Jonás y se va, y no podía aguantar el calor, y no podía aguantar lo difícil de estar en ese clima. Y vino el Señor, y dice la palabra del Señor que el Señor hizo crecer una calabacera. Y cuando hace crecer su calabacera, ¿qué hace? Imagínense una planta. Entonces se sentía bien, ya no sentía lo feo del sol y lo del calor, se sentía bien. Pero después el mismo Señor que se la dio, se la quita. Y le vuelve a decir lo mismo Jonás. Estaba sufriendo, estaba difícil, mejor quítame la vida. Y aquí viene la lección, hermano. Le dice el Señor: ¿te enojas tanto por esa calabacera? ¿Te enojas tanto por esa planta? Una planta donde no invertiste tiempo, donde no invertiste esfuerzo, donde no la cuidaste. ¿Te enojas tanto? ¿Por qué no puedes entender mi misericordia hacia Nínive? Personas que no pueden entender entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Por qué? Porque no todos eran malos. Había gente ahí que no era mala, gente que Dios quería salvar. Con la predicación de Jonás, mucha gente se arrepintió. Todos se arrepintieron, desde el rey, dice la Biblia. Se arrepintieron. Por eso el primer versículo que leímos, segundo versículo que leímos en Mateo dice: entonces, dice, esta generación, la de Nínive, se va a levantar para juzgar a esta generación porque ellos se arrepintieron. En la cabeza de Jonás no cabía el hecho de que Dios tuviera misericordia con Nínive. No cabía el hecho de que Dios tuviera misericordia con un pueblo rebelde, con un pueblo malo. El problema es que nosotros, antes que el Señor viniera, éramos malos. Y éramos pecadores, y la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esa condición estábamos todos. Pero Jonás no estaba en esa posición. Jonás quería que los destruyera. Por eso, hermano, el tema de este mensaje es: levántate y predica, porque usted no sabe con su predicación quién se va a arrepentir. Con la predicación de un hombre se convirtió una ciudad. Con la predicación de un hombre vinieron muchas personas arrepentidas. Y aquí está la esencia del mensaje del libro de Jonás. No tanto las virtudes de Jonás, sino las virtudes de Dios. Lo que Dios puede hacer a pesar de nuestra desobediencia. Lo que Dios puede hacer con nosotros a pesar de que nos alejamos de Dios. Lo que Dios puede hacer con nosotros a pesar que no hemos cumplido su propósito, a pesar de que hemos sido egoístas, a pesar de que no hemos compartido el mensaje de Dios, a pesar de que con nuestras acciones pareciera que nos vamos alejando más de Dios en vez de acercarnos. Aquí está el mensaje central, no en Jonás, porque todos nos podemos identificar con Jonás, sino en Dios, sino en la misericordia de Dios. Y probablemente usted ha recibido y ha escuchado muchos mensajes, muchos predicadores, muchas personas que le han hablado, muchos programas de televisión, muchos videos en YouTube. Pero una cosa es cierta, la Biblia dice: el que me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Yo no sé si usted, hermano, ha estado como Jonás huyendo de la presencia del Señor. Yo no sé si usted últimamente ha estado tan ocupado en otras cosas, porque a veces nos ocupamos tanto, hermano, en tantas cosas, que dejamos de ocuparnos en lo más importante. Yo no sé si usted se ha alejado, si ha agarrado su propia nave y se ha ido lejos. Yo no sé si se está yendo a Tarsis. Pero lo que sí sé es que Dios le está hablando en esta noche. Y lo que Dios quiere es que usted cambie de rumbo. Es que cambie de rumbo y regrese a Jope. Es que cambie de rumbo y regrese a Nínive. Es que cambie de rumbo y cumpla su propósito. Es que cambie de rumbo y cumpla su llamado. Es que cambie de rumbo y obedezca. Se necesita valor, hermano, para reconocer nuestros errores.
Se necesita valor para entender que necesitamos de Dios. Se necesita valor para hacer un cambio. Se necesita valor para ser diferente. Yo sé que aquí hay muchos hombres que ya han entrado en un proceso de crecimiento espiritual. Yo sé que aquí hay hombres que se han arrepentido. Yo sé que aquí hay hombres con un corazón genuino. Pero también sé que pueden haber hombres que se han alejado de la presencia del Señor, que han tomado su barco y se han alejado. Si usted ha reconocido que Dios le ha hablado esta noche, si usted ha entendido la palabra y usted ha dicho: sí, yo he sido como Jonás, sí, yo he sido desobediente como Jonás, sí, yo me he alejado de la presencia del Señor, sí, yo he agarrado mi nave y me he ido lejos, sí, yo he pasado muy ocupado en muchas cosas, sí, yo he estado dormido. Yo quiero que usted haga algo ahora. Y así como se ha alejado poco a poco, yo quiero que se acerque. No se acerque a mí, acérquese a Dios. No se acerque a mí, acérquese a la presencia del Señor.